vamos a retomar terminar la carta del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 5, que son 14 versículos, y vamos a que esta carta se concluya. Y bueno, desde el capítulo 5, pues en estos breves versículos, finalmente es una conclusión que hace el apóstol Pedro, una conclusión donde hay una exhortación y saludos finales, básicamente. Tal vez en sus Biblias, si es la Reina Valera, tiene un título que está ahí para un título que empieza en el capítulo 5, dice: apacentad la grey de Dios. Y bien puesto, porque este último capítulo va a hablar de esto, sobre asuntos específicos para la grey que de Dios, que significa el rebaño de Dios, el rebaño de Dios. Entonces, se hablará sobre el liderazgo y el resto de la iglesia, cómo va a asumir estas breves exhortaciones finales del apóstol Pedro. Entonces, después de hablar de la conducta de los hermanos, de los creyentes de Asia Menor, en medio del contexto de conflicto con la cultura en que vivían, especialmente en el tema del sufrimiento, Pedro se centra ahora en asuntos internos, propiamente dicho, de la iglesia. Y él dice que en medio de la persecución por causa del evangelio o por causa de Cristo, se precisa, es importante, es necesario, es vital, ¿qué cosa? Que en el seno de la iglesia haya firmeza y solidaridad. Firmeza y solidaridad. Eso es lo que se espera. Entonces, sabemos que cualquier presión sobre algún grupo social que pueda existir, siempre puede desintegrarse. Cualquier presión en un grupo social puede desintegrar a la comunidad como tal, y el liderazgo, sobre todo el liderazgo del grupo, siempre, por forma tan natural, será el blanco de los ataques. El blanco de los ataques, tanto de afuera como de adentro. Entonces es por esta razón que en estos primeros versículos del 1 al 4 del capítulo 5, el apóstol Pedro va a traer una exhortación en primer lugar al liderazgo. Y nos va a enseñar quiénes son, o a quiénes se dirige, o quiénes son los que están liderando las congregaciones. Luego va a hablar sobre su responsabilidad, o sea, la responsabilidad de los líderes, y finalmente su recompensa. Esto vamos a ver en estos breves 4 versículos del capítulo 5. Entonces tenemos como tema el liderazgo cristiano. Vamos a leer aquí en su Biblia. Usted tiene abierta su Biblia. Tal vez vayamos a algunos pasajes en el libro de Hechos y otros en los evangelios. Muy bien. Dice así la escritura, esta primera carta del apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fantástico, hasta aquí entonces vamos a meditar en estos breves 4 versículos. Entonces, como bien se dieron cuenta, Pedro empieza con el liderazgo y ya nos está diciendo quiénes son los que están guiando al rebaño de Dios. Son, en este caso dice, los ancianos. ¿Y por qué empieza con ellos? Como les dije, siempre son el primer blanco de ataque. ¿Y cuál es lo lógico? Si hay persecución como están experimentando y los líderes, es decir, quienes están cuidando del rebaño de Dios, no están firmes, ¿qué va a pasar con el resto de la iglesia? Si ellos huyen, si ellos actúan
impíamente como una respuesta a la persecución o al conflicto que están viviendo o a la crisis que tienen, y no lo pueden hacer con fe y firmeza, con la calidad que les corresponde como líderes, el resto también va a ser lo mismo. Por eso hubo un dicho en el Antiguo Testamento, y está en un versículo en el Antiguo, que dice: tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces, si los pastores salen huyendo, el resto también de la iglesia seguramente lo hará, porque son los que están al frente y ellos nos están guiando, y ellos nos están hablando de la fe, nos están hablando de la palabra de Dios, y no lo van a vivir en medio de la crisis. Entonces también la iglesia será afectada. Por eso es que empieza con el liderazgo. Ahora, ¿quiénes son los que están aquí cuidando de la grey de Dios? Dice Pedro: los ancianos, los ancianos. Entonces Pedro se refiere a los líderes de la comunidad y no se está refiriendo a la gente de mayor edad. No, no es el caso, sino él está haciendo una referencia al cargo que tienen estos hermanos que para cuidar de la congregación cristiana, que están al frente, que están guiando. Ahora, ese es un término que usted va a encontrar en la Biblia: presbíteros. Esa es la palabra anciano. También va a encontrar aquí la palabra obispo, que significa el supervisor o guía, y que se puede traducir muchas veces como pastor. Obispo y presbítero son palabras que van de la mano, y que el uno hace, presbíteros, hace alusión al cargo, a la posición en que se encuentra el líder, y obispo habla acerca de la función que va a desempeñar el anciano. ¿Cuál es la función? De pastorear, de guiar, de enseñar, de liderar o de equiparar al pueblo de Dios. Entonces, así es la cosa. Algo más que quiero decir al respecto. Esta palabra, ancianos, usted lo va a encontrar en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que es una expresión netamente judía, pues la nación como tal se estructuraba bajo estos grupos de ancianos. Lo encontramos en Números, capítulo 16, 11, y también en Hechos. Quisiera que leamos brevemente Hechos, capítulo 15, versículo 2, para que usted tenga una noción de cómo se formaba el liderazgo de las diferentes congregaciones en todo el Imperio Romano. Tenemos Hechos, capítulo 15. Acompáñeme usted brevemente por este lugar de la Biblia. Hechos 15, versículo 2. Fíjese que aquí en el contexto hubo una polémica porque muchos gentiles estaban convirtiéndose al cristianismo, a la fe, y gran parte de la iglesia en Jerusalén era judía. Entonces ellos todavía seguían con su cultura como tal y ciertas normas, y como que comenzó a haber un conflicto porque querían que también los gentiles se circunciden y guarden ciertas reglas. Pero bueno, entonces fíjese el versículo 2 del capítulo 15, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea, la cosa era grave, fuerte, con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé, ¿a dónde? A Jerusalén, para arreglar el asunto. Y algunos otros de ellos, y luego dice a los apóstoles, ¿y a quién se nombra aquí? A los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces aquí están los ancianos. Ya es una estructura muy conocida, y eran los que estaban pastoreando en las diferentes congregaciones que se formaban en hogares. Entonces, pilas con eso, es importante. Entonces, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos son hombres maduros, por supuesto. Son hombres de fe, son hombres de carácter fiel, que han sido capacitados por el Espíritu Santo para proveer liderazgo espiritual en la asamblea de Dios, es decir, en las pequeñas iglesias en diferentes lugares. Ahora, como les dije, son hombres maduros, son hombres fieles, hombres llenos de fe, y que son puestos por el Espíritu Santo para guiar a las iglesias. Y eso también lo encontramos en Hechos. Ahora usted que está en Hechos, avance un poquito más, unas páginas más, en el capítulo 20,
versículo 28 vuelve a hablar de este término y también nos dice que son provistos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Así que ya puede imaginarse estos hombres maduros, capacitados por el Espíritu. Dice el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí dice obispos, es decir, para hablar de la función. ¿Qué función? Para apacentar, es decir, cuidar, pastorear la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces vuelve a hablar en forma plural, obispos. También habla de ancianos. Si usted lee el versículo 17, dice Pablo: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar ¿a quiénes? A los ancianos, y a esos mismos ancianos les dice: ustedes han sido puestos como obispos, es decir, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y quién es el que les ha capacitado y les ha puesto ahí? El Espíritu Santo. Entonces ellos son los líderes, los ancianos. Y por último, en tercer lugar, vamos de nuevo a la carta que estamos leyendo de Pedro. Es interesante cómo él se identifica, y esto es muy propio mencionarlo. En el versículo 1 dice: ruego yo a los ancianos que están entre vosotros, y aquí viene su identificación: yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y que también soy participante de la gloria que será revelada. Entonces él empieza con un ruego para dar la importancia a estos líderes de que lo que está diciendo hay que tomarlo con mucha seriedad, mucha seriedad. Es un pedido fervoroso, es un ruego para hablar de que se persuade a fin de que ellos den una respuesta positiva. ¿Y cómo él se identifica? ¿Cómo se identifica a él? Dice: anciano también con ellos. Que lejos de la pretensión de ser sumo pontífice de la iglesia. Si usted ha escuchado que hay alguien que es sumo pontífice de la iglesia cristiana, aquí tiene un versículo para decir que no es Pedro. Por tradición se ha creído que es él, pero no. Él usa un término muy importante y él dice: yo también anciano con ellos. Es una palabra compuesta. Él no solamente dice presbíteros, dice sin presbíteros. Es una palabra compuesta para decir: yo también soy colaborador, compañero con ellos juntamente. Y es un lindo término porque es un término inclusivo. Es el término que usaba generalmente el apóstol Pablo cuando él decía mis colaboradores, mis compañeros. Y muchos de los compañeros de Pablo eran mujeres también. Y él aplica este término. Interesante, ¿no? Como es la Biblia. Bueno, entonces aquí tenemos: yo también anciano con ellos. Yo no soy lo que se supone que ahora en el presente piensan de mí, diría el apóstol Pedro, sumo pontífice. Al contrario, también un compañero para guiar al pueblo de Dios, anciano juntamente con ellos. Luego dice: testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora, posiblemente, como no menciona los evangelios que él estuvo ahí presente cuando Jesús fue crucificado, Juan tampoco es mencionado, pero sabemos que él estuvo ahí. Posiblemente Pedro, pero Pedro vio en todo el ministerio de Jesucristo cómo él era presionado. Es decir, él vio a Jesús en estos padecimientos y veía muchas veces a Jesús con lágrimas. Y ahí estuvo en un lugar, en un jardín, viendo a Jesús angustiado, ¿verdad? Un padecimiento por ir a la cruz, pero finalmente murió en una cruz y posiblemente él es testigo ocular de esa. Pero él dice: el hecho que yo comparta el evangelio y mi experiencia con el Cristo resucitado, soy un testigo. Y sabe que no es el único. ¿Quiénes más son testigos de los padecimientos de Cristo? La misma iglesia. Así que él, cuando se identifica con los líderes, también se está identificando con el resto de la grey. Y en el versículo del capítulo 4, quiero que lea porque esto es interesante. Tenemos el versículo 13 del capítulo 4. Fíjese lo que está diciendo Pedro: sino gozaos por cuanto sois,
que dice participantes de los padecimientos de Cristo. Hasta ahí un ratito. Ahora usted dirá, yo hermano no he visto a Jesús crucificado. Tiene toda la razón, ninguno de nosotros, ya han pasado más de 2000 años, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que Pedro nos trate como también testigos de los padecimientos de Cristo? Que sois, dice, participantes de los padecimientos de Cristo. No somos testigos oculares, pero sí somos participantes del sufrimiento de Cristo por causa del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio que incomoda a las personas porque llamamos al arrepentimiento y la gente puede pensar mal de nosotros, ya es parte de participar en los padecimientos de Cristo. Y mucho más cuando hay cierta persecución. Entonces la iglesia era participante y también esta iglesia es participante de ¿qué? De los padecimientos de Cristo y mucho más por causa del Evangelio. Y finalmente él dice participante de la gloria que será revelada. Y en el mismo versículo que acabamos de leer, el versículo 13, dice para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él ya nos ha hablado de esa revelación que viene pronto, que ya está a la puerta, que Jesús llegará y le veremos y le conoceremos tal cual es. Él llegará en forma presencial, Él mismo. Y Él está esperando y es lindo ver cómo Él se anticipa a esta participación. Él dice, yo ya soy participante mismo. Ahora va a ser la idea, acompáñeme a imaginarse. Usted se ha inscrito en un concurso para canto. Hay una fecha, hay un lugar donde se va a dar este evento. Así que usted va vestido, ya está, y da su nombre y efectivamente, ¿cómo se llama usted? René Cárdenas. Claro, usted es también un participante, bienvenido, entre y está en la cola, está listo. Pero la escena está preparada y Jesús está ahí y va a empezar todo el show, todo ese momento glorioso. Pero usted ya está siendo partícipe porque está solo en espera. Esa es la imagen que él entusiastamente se muestra. Yo ya soy participante, dice, de lo que va a acontecer. Y fíjese cómo dice, participante de la gloria que será revelada. Y dice en el capítulo 5, versículo 10, que esa gloria es una gloria eterna en Jesucristo. Así que el que está listo ya con todas sus planificaciones es Jesucristo y nos ha hecho participantes. Él nos invita a que también estemos con esa misma actitud y gozo. No sé si alguna vez usted se ha puesto a pensar, ¿soy yo un participante de esta gloria que será revelada? Fíjese, entonces es así como Él nos va enseñando que la iglesia está involucrada en esta participación y nos ayuda a meditar, nos invita a tomar tiempo y decir, gracias Señor, y estoy ahí, soy participante de esa revelación gloriosa que vendrá cuando Jesús por segunda vez se haga presente en este mundo. Entonces luego empieza con las responsabilidades. Ahora sí, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y cómo? Cuidando de ella. Y luego da detalles específicos, prácticos de cómo debe cuidar el liderazgo de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son sus responsabilidades? Dice que debemos apacentar el rebaño, la grey de Dios. Entonces, él hace una primera aclaración. Nos dice a los pastores o a los ancianos y a los que vendrán en el futuro y que saldrán de esta iglesia, porque eso se espera, dice en primer lugar, la iglesia no es suya. Yo a veces escucho términos como, oye, ¿y te has ido a la iglesia del pastor Iván? No es mi iglesia. Bueno, soy parte de esa iglesia, pero es la iglesia del príncipe de los pastores, que está ahí más adelante, ¿no es cierto? Es de Jesús. Entonces hay una aclaración que el rebaño es de Dios, no es de los pastores. Una aclaración que los ancianos, los pastores, deben entender y tener claro que sirven bajo el príncipe de los pastores. Así dice, príncipe de los pastores, el jefe de los pastores, que está en el versículo 4. Entonces eso se debe recordar siempre al liderazgo. Ahora, vamos a dejar a un ladito el tema de ancianos. Usted está diciendo, este ha sido un mensaje para los pastores, deberían estar aquí los tres nada más. Bueno, no es así.
porque está diciendo también a los que están a cargo de la grey de Dios, y no son solamente los pastores. Hay diferentes ministerios acá y que con un nombre cultural se les ha mencionado como presidentes de los ministerios, pero también están a cargo de grupos, a cargo de pastores, a cargo de hermanos para la enseñanza, para dirigirles. Entonces también están dentro del liderazgo, y no son su grupo. A veces yo he visto en iglesias donde hay líderes fuera de los pastores que están dando enseñanza, discipulado, y son tan celosos que a su grupo nadie le toca. Son mi grupo. Y si alguno de ese grupo dice, yo quisiera estudiar la Biblia con tal hermano porque me queda más cerca, empiezan los celos y comienzan a cuidar su grupo. No es su grupo, no es. Es el grupo de Dios, es el rebaño de Dios. Entonces, fíjese que esto nos compete a todos, a todos. Entonces es el rebaño de Dios. Él tiene el derecho de propiedad. Entonces, Pedro debió tener en mente esa imagen cuando Jesús resucitó y un día se apareció en la playa cuando Pedro y otros apóstoles estaban pescando, su última pesca, ¿no es cierto? Y Jesús en la playa les esperaba con un pescado, ¿no? Y un trozo de pan. Y se dieron cuenta que era el Señor y todos sentados ahí para comer juntos. Jesús por 3 ocasiones le dijo a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Qué le dijo? Sabemos, apacienta mis ovejas. Es la misma frase que él ocupa ahora. Y debió tener en mente eso, apacienta mis ovejas. Apacienta. Si quiero leerlo, está en Juan 21, versículo 15 y 17. Entonces, debió tener muy en mente esta escena tan especial, ¿no? Conmemoradora que tuvo Pedro, y nos recuerda que Jesús mismo les dijo, apacienta mis ovejas, son las ovejas de Jesús. Ahora, ¿cómo? Cuidando de ella, vigilando, dirigiendo, supervisando. Ahí cuidar significa obispo, para cuidar. Entonces Pedro, a continuación, nos presenta 3 formas de contraste sobre la función que va a realizar los pastores, y empieza con negativos y a la vez con positivos. Dice no, 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 luego dice sino que, o si no, nada más. Y hay estos contrastes que debemos tomar mucho en cuenta. Entonces él va a tocar temas como, por ejemplo, los pastores o los que están guiando a los hermanos no tienen que hacerlo por obligación, número 1. 2, no tienen que hacerlo por ambición. Y 3, no deben hacerlo por dominación. Recuerde estas 3 palabras: obligación, ¿qué más? Ambición, y número 3, dominación. ¿Dónde nos dice eso? Pues lea conmigo el versículo 2. Ahí nos dice en forma práctica cómo se debe cuidar al rebaño, si usted quiere ser también un hermano involucrado en el liderazgo y que Dios levante ancianos, no más a pastores. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cómo? Muy bien, dice Pedro. En primer lugar, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, no por obligación quiere decir. Ahora, ¿qué sucede cuando las cosas son por obligación? Qué difícil, ¿no? Solo quiero brevemente señalar 2 cosas. Cuando uno hace un trabajo por obligación, se vuelve una carga pesada. ¿Y qué fruto produce cuando algo es carga? Quejas. Entonces nos está recordando a los pastores, miren, aunque es esto un asunto voluntario, no es algo que se obliga, porque es una invitación, un llamado que hace Dios, recuerde, y que le capacita el Espíritu Santo, y que si usted responde y dice, sí, Señor, Pedro dice, muy bien, no lo hagas por obligación, porque trabajar sirviendo al Señor, cuidando de su iglesia, y cuando se hace así, el rebaño se vuelve una carga para su vida, una molestia. Pastor, estoy en esta urgencia, usted podría orar por mí, venirme a ver, o eso. Ay, este hermano ni siquiera se da cuenta qué hora es. 2 de la mañana. Fíjese. Y si es
Entonces no hay gozo, no hay, y hacer las cosas por obligación es una vida de queja, y se queja y se lamenta. ¿Cómo va la iglesia, hermano? Ay, hermano, supieras. ¿No es cierto? Entonces no sirve, no vale. Y Dios no espera eso de sus líderes, de sus pastores o subpastores, ¿no? No espera eso. Otro punto, cuando se hace por obligación hay un falso sentido de responsabilidad. ¿Qué quiero decir esto? Hay la tentativa de vivir bajo hipocresía. ¿Se ha visto cuando se toman fotos y algunos no quieren salir? Y el que está tomando dice, a ver, sonrían, digan whisky, ahí sí no. Y unos están, ponga, ríase hermano, haga. Y le toca hacer la hipócrita, ¿no? A mi hijo se le quedó eso, no sabe, no podía reírse de más chiquito. Así, Elian, listo. Y él solo, nada más. Después ya todo lo normal, está bravísimo. Ay, no quería tomarme la foto. Elian, otra foto. Y se queja. Entonces la hipocresía es un gran pecado que puede dañar la vida de los ancianos. Porque toca estar gozoso, pero como la cosa es obligada, ¿qué pasa? ¿Qué fue, pastor? No hay gozo, no, algo pasa. Entonces, aburrido, como el Iván Cárdenas, apagado y cosas por el estilo. Y ese pastor debe pensar bien su labor, debe pensar bien en su llamado, debe pensar, porque no es por obligación. Al contrario, dice Pedro, sino voluntariamente, es decir, por libre elección, con alegría, con gozo, como Jesús lo hiciera. Ahora, Él nos recuerda que Jesús es el gran obispo de nuestras almas. Capítulo 2, versículo 25 del mismo libro, permítame leerlo. Porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, ¿qué dijo Jesús en la parábola del buen pastor que va y recupera una oveja? Que cuando la encontró, ¿qué hace? La mujer que encuentra una moneda que se había perdido, cuando la encuentra, ¿qué hace? Aquí la encontré, lleno de gozo. Y el pastor, el buen pastor que es Jesús, cuando encuentra su oveja hace fiesta. Y dice la escritura que hay fiesta en el reino de los cielos o en los cielos por un pecador que se arrepiente. Entonces cuando dice aquí, han vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas, queda implícito ese gozo con que Jesús nos ha rescatado y nos guía y Él es el obispo de vuestras almas. Entonces, háganlo con buen ánimo, háganlo con gozo, con alegría, como Jesús lo haría. Toca y nos toca, hermano Clever y hermano Domingo, seguir así trabajando. Y para los hermanos que desean, dice la Biblia, obispado, buena obra desean. Recuerden, no dice avispados. Obispado, buena obra, es decir, quieren trabajar liderando y guiando, bienvenidos, pero deben tomar en cuenta esto. Deben tomar cuenta esto. Número 2, no por ambición, no por obligación, ya nos dijo. Ahora, no por ambición. ¿Qué nos dice? Capítulo 5, versículo 2. Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ánimo pronto. La codicia es otro pecado que puede dañar la vida de un líder. No por ganancia deshonesta. ¿Sabe que este término es muy especial? Porque quiere decir codiciar una recompensa económica, codiciar fama, codiciar posición para tener autoridad o también codiciar dignidad personal. Cuando hay esto en el corazón es una de las peores motivaciones para un líder. Y gran cantidad de ancianos o pastores o ministros de la palabra han ido por ese camino. La codicia, dice, no por ganancia deshonesta. Quiere decir que se ve envuelto un pastor en que ha hecho de la fe un comercio, ha hecho de la fe un lugar de ganancia, de negocio, y eso es un pecado muy destructivo. Yo he conocido, uno sabe, ¿no?, los pastores de la prosperidad que se enriquecen a costa de las congregaciones
les dejan en la quiebra a todo mundo y ellos están tan enriquecidos económicamente y muchos han pensado que es mejor un buen negocio ser pastor. Y muchas veces, usted hermano debe tener un sueldazo, me han dicho a mí. No hermano, no es así. No, usted debe superar los $3,000, dice. Vaya y pregunte a la secretaria, ¿qué es lo que me supera? No es así, pero hay gente que piensa que es un lugar de posición también para adquirir fama. Yo recuerdo hace años, aprendiendo las cosas de Dios y estuve en esa lucha del llamado a la pastoral. Y muchos decían que querían ser pastor y era por el asunto de la fama, por el asunto de la dignidad, de que tienen ese prestigio. Si usted piensa así, está equivocado. Y les digo una verdad, en la iglesia naciente, en la era de los apóstoles, muy pocos querían ser ancianos, muy pocos. ¿Por qué? Porque no tenían un salario que podía cubrir todas sus necesidades, número uno. Aunque Pablo dice que el obrero es digno de su salario y hay que recompensar, la iglesia es la que sustenta económicamente a los pastores. Pero algunos veían que era mala fama ser anciano. Y mucho más en un contexto de persecución, porque ¿quién es el que vuela primero? ¿Quién es el que marcha primero? ¿A quién le metían preso? Fíjese, el apóstol Pablo, por ser apóstol, él vivía más en la cárcel que, que un buen hotel. ¿Y dónde está Pablo? Preso. Salió chévere. ¿Y dónde está Pablo? Preso otra vez. Oye, qué delincuente, ¿qué pasa con él? Ahora imagínense, pero no era así el contexto. Entonces ser en ese tiempo líder era cosa seria, porque había estas presiones y siempre eran el ojo de la tormenta. Son los primeros en recibir los golpes, las críticas, ¿no es cierto? Entonces, cuidado, no por ambición, no por fama, no por pensar que hay una dignidad personal, no. ¿Sabe qué dijo un predicador, un pastor, un buen comentarista? Se llama Guy Woods. Él dijo lo siguiente: el pastor que haga de la fe un negocio o comercialice el evangelio es tan vil como el opresor, el traficante de cuerpo de mujeres y el vendedor de esclavos, diciéndolo en el contexto de aquel tiempo. Cualquiera que piensa que usted tiene que tener una motivación correcta si quiere el liderazgo, quiere estar involucrado para cuidar a los hermanos, para enseñar la palabra, tiene que pensar bien, muchas veces, porque no hay lugar para estos, dice Jesús por medio del apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta. Así que no solamente es un tema económico, sino un tema de posición, dignidad personal y de fama. Y para rematar, los pastores tienen mala fama. Ese es el contexto en que vivimos. Ya en los Estados Unidos ser ministro o pastor ya no tiene la fama que tuvo hace muchos años. Bueno, por estos problemas. Número 3, ¿qué más nos dice el apóstol Pedro? Bueno, dice, presten atención, versículo 3, no como teniendo, me estoy olvidando. Él dice, sino con ánimo pronto, no con ambición, sino con ánimo pronto, significa con servicio entusiasta, con un corazón dispuesto ante el Señor y para aquellos a quienes sirve. Hágalo con un sincero deseo y con un motivo sano. Eso nos dice el apóstol Pedro. Luego el 3, versículo 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, no con dominación. Teniendo señorío quiere decir someter, manipular a otros para sus propios fines. Significa ejercer control sobre sus vidas, sobre alguien. Yo he escuchado muchos pastores en otras iglesias, y no sé si son, pero controlan a los hermanos, controlan con quién debe casarse. Verá usted, hermano, debería casarse con la hermana tal. Así, yo pienso que era broma, pero en verdad.
En verdad ha habido iglesias donde hay este tipo de liderazgo, donde los líderes controlan la vida de los hermanos, en que debe trabajar, que debe estudiar. A un joven le dijeron, no, usted tiene que estudiar esto y si no está en pecado. Imagínense este tipo de dominación que habla Pedro, teniendo señorío de ellos. No dice, él sugiere un espíritu arrogante, un espíritu dominante. Ahora, ¿se acuerda usted de Diótrefes en una carta del apóstol Juan? Fíjese cómo actuaba, de arrogante, dominante. Déjeme leerlo en tercera de Juan, se encuentra, versículo 9 y 10, dice así. Tercera de Juan, dice, yo he escrito a la iglesia, dice el apóstol Juan, Pedro Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, incluso los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos un claro ejemplo de alguien que está bajo esta conducta de teniendo señorío, que sirve con dominación y que está manipulando y abusando de su poder, de su privilegio que Dios le ha dado. Entonces es un espíritu arrogante, dominante, que no puede guiar a una iglesia. El líder descrito en esta tercera carta de Juan es el que hay que evitar. Así que, hermanos, si usted quiere alguna vez decir, un joven que está acá, un hermano también adulto que de pronto Dios le llama y tiene el interés de servir a la iglesia como un líder anciano, piénselo. No es para que, bueno, ahí voy a mandar, voy a hacer las cosas como yo quiero, porque así deben hacerse. Usted está muy equivocado. Converse con Pedro, porque él le dice que usted no va a ser aprobado. Muy bien. Entonces, ¿qué dice que debe ser? Debe ser más bien ejemplo de la grey, ejemplo de la grey. Es la palabra tipo que se usa aquí para hablar de modelo digno de imitar o de copiar, de replicar el comportamiento de los líderes. Y esto lo encontramos, esta enseñanza en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo siempre está diciendo, fíjense en los hermanos que están imitando a sus líderes. Aprended de mí, imitadme como yo imito a Cristo. Y él le está diciendo a los ancianos que el mejor recurso para guiar, para influenciar en la iglesia, en el rebaño, es el ejemplo. Si no puede ser ejemplo, es difícil guiar al pueblo de Dios. Y ser ejemplo es fácil. Ahora pensemos como padres, ¿a quién hay que dar ejemplo? Dígame sin miedo. A los hijos, pues. A los hijos. Y los hijos todos están viendo de papá y mamá. Y a veces decimos a los hijos con cualquier conducta, igualito, ¿no es cierto? Igualito. Hay que ser ejemplos. Y a veces van a decir también de la grey, igualito. Y mejor que digan igualito, con orgullo sano de decir, fiel como su pastor. Honesto como su pastor, íntegro como su pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Alegre, gozoso, lindo como su pastor. Eso es lo que nos dice. Así que los pastores deben ser modelos para los que son puestos a su cuidado, para que los imiten, así como ellos deben imitar a su sumo pastor, que es Jesús. Es decir, la mejor forma de que un pastor pueda ser ejemplo de la grey de la iglesia es imitando a Jesús. Y Jesús nos ha dicho, imitadme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y los pastores, nosotros debemos aprender a imitar a Jesús para que también nuestro ejemplo sea sano y sea digno de que los hermanos también puedan imitar. Muy bien, entonces esto es lo que nos dice. Ahora, esa es otra escena que tiene en mente el apóstol Pedro por parte de Jesús. Él en Marcos, déjeme leerlo, le dijo claramente en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, yo tengo aquí, déjeme ver, capítulo
10, versículo 42 y 45. Él dijo que tengan cuidado de esto. Capítulo 10, 42 y versículo al 45. Dice así: mas Jesús, llamándolos, les dijo. Ahora, ¿cuál es el contexto? Jacobo y Juan estaban ahí haciendo una petición a Jesús. Señor, queremos que nos hagas un gran favor. Claro, Jesús dice, que cuando vengas en tu gloria o cuando estés en tu gloria, a mí ponme a tu derecha y a Jacobito a la izquierda. Y Jesús les reprendió. Y luego los restos se enteró que estos bandidos han estado cepillando, ¿no?, un buen puesto, y que ellos también querían lo mismo, pero se adelantaron estos dos hermanos. Y Jesús, ¿qué dice? Amorosamente, vengan acá, dice, vengan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas, ¿qué dice?, potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta es la imagen, esta es la escena de la enseñanza que nos está diciendo Pedro. ¿De dónde saca él que no se enseñoreen? De las enseñanzas de Jesús. Y está recordándonos. Y él nos dice: mejores siervos que jefes, ministros no ejecutivos, mayordomos no amos. Y eso nos dice Jesús. Y el que quiera ser el primero, está buscando privilegio, prestigio, ser el duro ahí, se está equivocado. Debe ser siervo de todos. Ese es el primero. Entonces, bienvenido al mundo del servicio. Usted quiere ser o ayudar y liderar, Jesús nos dice: sea siervo y siervo de todos. Ahora, en nuestro contexto, servir es pensar en humillarse. No me rebajo, pues aquí el que manda soy yo. Así piensan muchos con sus títulos. Pero en el cristianismo Jesús dijo: no así entre ustedes, no así entre la iglesia, sino que todos somos siervos los unos de los otros y estamos para servirles. Así se llega a ser el primero. De lo contrario, Jesús dijo: busque nomás empleo en otro lugar, pero aquí no es bienvenido, ¿no es cierto? Finalmente, Pedro nos habla de su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de estos ancianos, de estos pastores, de estos líderes y de aquellos que quieren serlo? Qué lindo. Capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Brevemente, en vez de luchar, dice Pedro, por la ganancia material, por el aplauso popular, en otras palabras, por alguna recompensa terrenal, más bien trabajen los ancianos en servir por una recompensa escatológica, es decir, eterna, que no se marchite jamás. Y bueno, en el contexto era una planta, era una hojita, una hojita que, eran unas hojas especiales que se llamaba amaranta, que no se marchitaban con facilidad y eran símbolo de inmortalidad. Pero Dios nos está diciendo: el Señor tiene una corona para aquellos que sirven bajo estos principios. Y su recompensa será por parte mismo de Jesús. Él les va a dar. No espere la recompensa de los hombres. Si usted es un pastor y que me están viendo acá en las redes, o quiere ser un ministro, un pastor, se va a equivocar grandemente si piensa que por ese privilegio y ese servicio usted va a tener una recompensa terrenal. No espere nada de las personas. Es lindo tener el cariño de los hermanos y que exista ese cariño, el amor y el respeto, pero eso no es una recompensa. Si usted está buscando otro tipo de recompensas, son muy terrenales, no las busque, porque hay una mejor y es eterna. Y Dios nos va a dar, dice a los pastores. Y yo nunca he pensado en esto. Muchas veces alguien me ha dicho:
Pastor Iván, usted qué lindo, dice, qué suerte la suya. ¿Por qué? Dice, usted va a recibir una recompensa. Yo nunca había leído este versículo, o sea, estoy hablando hace muchos años. Y me hablaron, pero no, nunca presté mucha atención. Pero va a haber una recompensa para los pastores por su trabajo fiel. Y les va a dar el príncipe de los pastores. Es una corona de honor, es un reconocimiento de honor o reputación que Cristo dará a los ancianos que sirven bien cuando venga por segunda vez. Es una corona, dice, de gloria, no de humillación. ¡Qué contraste! ¿Cómo va a ser esta corona para los servidores, para los pastores que guían al pueblo de Dios fielmente? Va a ser, dice, corona incorruptible de gloria. Y es un contraste con la corona de Jesucristo. Jesús obtuvo una corona de humillación y lo hizo precisamente para coronar a su grey y a los líderes con una corona de gloria. Si usted lee Santiago 1:12, también dice que los que aman su venida recibirán también una corona de gloria. Y a los que están sirviendo fielmente como pastores también tendrán una corona de gloria. Es una dignidad que Dios dará. Eso es lo que podemos saber, más de ello no. Pero lo va a dar Cristo a los pastores que fielmente han operado, han servido, han trabajado diligentemente por el bienestar de su pueblo. Es un galardón heroico, muy valioso, y es por causa del servicio que hacen. ¿Por qué? Porque muchos de estos ancianos experimentaron la muerte. Algunos de ellos por causa netamente del evangelio. Y el Señor no se va a avergonzar de ellos. Así dice la Biblia. Entonces, queridos pastores, queridos líderes, queridos hermanos, dice Pedro, puede que ahora la gente les desprecie. De hecho, sufrirán el rechazo tal vez de sus propios vecinos por causa del evangelio. Pero en el cielo, con toda seguridad, ustedes recibirán, o cuando venga Jesús, una dignidad de honor. Así que trabajen, sufran como el Señor, háganlo con gozo, porque hay una recompensa que merece la pena. Eso nos dice Pedro. Entonces, hasta aquí hemos abordado los 4 versos de un llamado, una exhortación en primera instancia al liderazgo. Así que no sirva al Señor por obligación. Número 2, no sirva al Señor por alguna ambición. Y número 3, no por ninguna dominación, porque tales motivos o tales formas de obrar son contrarias al carácter de Jesús. Y Él es el príncipe de los pastores, a quien un día rendiremos cuentas los pastores. Ahí estaremos, Pastor Domingo, Pastor Clever, mi persona y el resto de hermanos que están cuidando a la iglesia, a rendir cuentas al gran príncipe de pastores que vendrá en gloria y que nos hará partícipe de esa. ¿Qué les parece, hermanos? Así que a trabajar como hemos cantado en la viña del Señor, con ánimo pronto, voluntariamente, ¿sí? Y con gozo. Muy bien.